Esto es el laberinto de Minotauro VK. Nos vamos de vacaciones, o sea, llega ya las vacaciones. Por cierto, el podcast se va a ir de vacaciones. Si no habéis escuchado alguno de otra semana, ya lo he ido anunciando, pero bueno, va a haber un programa en el que voy a despedir la temporada y voy a un poco hacer análisis de esta primera temporada que ha durado un añito. Y ya nos vamos de vacaciones, voy a ir yo a varios sitios, esto lo aguantaré cuando ya vuelva. Pero bueno, voy a contar mis vacaciones de hace 2 años, esto que me gusta contar mis viajes, todo lo que hago. Y bueno, fue un viaje de estos que solía hacer yo y suelo hacer de organizado, de meterte en un autobús y prácticamente te tienen la comida y todo prácticamente organizado y los sitios que vas a visitar. A ver, esto como suelo decir yo tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena que no te tienes que preocupar absolutamente de nada. La parte mala que vas un poco a veces con reloj y estresado, aunque te dejan tiempo libre, pero claro, tienes 2 horas de tiempo libre. Y por ejemplo, yo que me he ido a veces a Zaragoza y a muchos sitios yo solo, pues, o a Córdoba, que ya os he contado, y a otros sitios, pues tú vas y vas a tu área tranquilamente. No te dicen, tienes 2 horas para visitar el museo, o 1 hora. Y aquí vas tranquilamente. Y bueno, este viaje era, sobre todo era de los Pirineos, era una ruta transpirenaica y lo que recorrimos era el Pirineo, primero el Pirineo eh, del Valle de Arán, esta zona que es, vamos, yo recuerdo que era en agosto y claro, el fresquito que se estaba en esta zona del Valle de Arán, los parques naturales, es súper bonito. Y eso, y estuvimos en Vieja, que es la ciudad principal del Valle de Arán, en un hotel bastante bonito, con comida buffet, estaba bastante rica, la comida en el hotel, todo lo que ponían nos gustó bastante, estaba bastante rica la comida, y luego el guía que se llamaba Claudio, bastante majo también. Fue el guía que estuvimos prácticamente en todo el Valle de Arán y luego incluso el primer día que fuimos luego al Pirineo Aragonés, también tuvimos el mismo guía y muy majo. Es un guía que es lo bueno que suele tener estas excursiones, que tienen un guía de la zona y en este caso es un guía que nuevamente es monitor de esquí, se conoce toda la zona, toda la historia, te va contando, también bastante majete, con mucho sentido del humor, haciendo un poco el payasete, muy gracioso. Y eso, pues llegamos, el primer día salimos de madrugada, porque claro, para llegar a la zona de los Pirineos son casi más de 8 o 9 horas de autobús, es casi cruzando la frontera, quien diría. Entonces llegamos de madrugada prácticamente, y lo primero que hicimos, nos dejaron media hora de tiempo libre y luego nos enseñaron Arties. Arties es un pueblecito que está muy cerca de Vieja, está apenas a 15 minutos o 20 en coche, bueno, incluso menos. En autobús que nos llevaron, recorrimos este pueblecito, había una iglesia de época del Reino de Aragón, de corte románico, nos explicaron un poquito la historia, también veías el paisaje natural, que eso también hay un montón de parques naturales y sitios también para hacer senderismo. Y bueno, estuvo bastante bien. Luego por la tarde nos enseñaron lo que es Vieja así, también un paseo, me llamó la atención que al lado de lo que es la ciudad había un paseo con el río, con plena naturaleza, también muchas iglesias también había y me gustó mucho cómo el guía nos iba explicando, nos dejó también tiempo libre, compré ahí unos chiricillos y unas cosas y bueno, me gustó bastante este primer día. Luego visitamos el Parque Nacional de Aguiesortes, este parque nacional que es espectacular, muy bonito, con unos lagos, con agua natural, o sea, muy bonito. En este parque natural decir que llegamos, tienes que atravesar montañas, llegas con autobús y no subes directamente porque hay unos 4x4 que ha contratado en este caso la agencia y estos especie de 4x4 de taxis te suben arriba y luego te bajan porque no pasa parecido a los lagos de Covadonga, ahí arriba no puedes subir un autobús, o sea, no puedes subir un autobús de estos grandes, entonces suben o minibuses o estos taxis que son los que te suben arriba, ves el parque natural, andamos un poquito también por el parque natural, viendo el lago, las proximidades, probando de la fuente, o sea, estuvo bastante bien.
Y luego eso, almorzamos en un restaurante que nos pusieron comida típica de la zona, estuvo bastante bien. A mí lo que me gusta es que comes casi todos los días en el hotel, pero hay días que no, te llevan a restaurantes de pueblecitos, de bares, me gustó bastante visitar todo ello. Luego al día siguiente visitamos lo que es en sí el Pirineo francés, que bueno, es simplemente cruzando prácticamente 15 minutos en autobús, muy poquito. No te piden prácticamente yo ese año pasado, que también lo he contado en el podcast, sí, fuimos también a Francia, pero fuimos a la zona del País Vasco. Y era este año que era 2022. Pues yo fui el año pasado al País Vasco en 2021. Nos pidieron más documentación y todo ello. Aquí simplemente creo que como eché un vistazo los de la frontera y tal, pero es más por si llevas algo o cualquier cosa, la típica inspección rutinaria, pero en otro caso era por el tema del COVID, que tenías que llevar una declaración jurada y un montón de cosas y papeleo. Pero bueno, visitamos el pueblo de Baneche-Lun, este pueblo que estaba bastante bien, o sea, me gustó bastante este pueblecito con todo lo que tiene un balneario de época romana, que los romanos estuvieron en esa frontera de los Pirineos, en esa frontera de las Galias con lo que es Hispania. Y bueno, toda la historia que te cuentan y todo ello, pasamos por una ruta que es por la que hay bastantes estatuas y monolitos de ganadores de Tour de Francia, porque sí, ha sido una zona, como es justo la frontera de los Pirineos, pues es la zona donde se han hecho bastantes etapas del Tour de Francia, ganadores también ha habido españoles, o sea, estaba bastante bien toda esa zona. Y después de un tiempecillo de tiendas y un poquito explorar, y bueno, una ciudad que merece bastante la pena, no me sorprendió bastante para bien, o sea, esta ciudad, todo lo que conlleva, o sea, me sorprendió bastante. Y bueno, luego estuvimos en Pla de Ver, que es una zona que es donde hay una especie de competición de esquí de fondo, y ahí te enseñan un pueblecito románico, también te enseña la pista de esquí, que en pleno verano con la naturaleza y todo es muy bonito, o sea, ves paisajes muy diferentes de un lado a otro, aunque todo sea de los Pirineos, pero me gustó bastante. Luego cambiamos y luego fuimos a lo que es Aínsa. Aínsa ya son los Pirineos aragoneses. Estos Pirineos aragoneses ya nos movimos prácticamente de estar todos los días a la zona del Valle de Arán, ya nos cambiamos a la zona de Huesca. Cambiamos el hotel y todo. Por cierto, un hotel que no me gustó absolutamente nada, el Hotel Pedro I en Huesca, que, a ver, era un poco chapuza, porque estábamos nosotros, que éramos un grupo con mucha gente, y había al lado, o a la misma hora, muy parecido, también grupos de otra gente. Entonces a nosotros como que nos trataban mucho peor y eran respuestas un poco que le preguntaban, oye, la sopa o el plato de qué es? Y tal, y a mí me decían que conejo, al lado le decían que era pollo, al de la otra mesa le decían que era cerdo, o sea, se lo inventaban básicamente, que tampoco te digo que me hagas una descripción de dónde se ha criado el cerdo, pero no sé, saber básico de qué es la comida que estás poniendo, o sea, tampoco creo que pida tanto. Y luego, de lo típico de, bueno, dejar las toallas y te las cambian o tal, pero no es que en algunos sitios lo hacen por tema de no gastar agua, pero aquí prácticamente todos los días, cuando ya estaban las toallas súper sucias, dejar la toalla, o porque se te mancha por alguna cosa la toalla, y ¿qué hacía? Cogían, la doblaban y la volvían a dejar de encima de la cama o donde el baño, y ya está la toalla sucia. Así que un poquito de gorrinez, como se suele decir. Y en ese caso, pues bueno. Luego eso, visitando. Ailsa es un pueblo, una ciudad que os recomiendo bastante, muy bonito, con una leyenda medieval bastante bonita. Llegó a ser un reino independiente en su época, o sea, tiene una historia bastante bonita. Luego ya fuimos a Huesca.
En Huesca, el primer día, por mi cuenta, yo con mi madre, fuimos a visitar el Museo de Huesca. Os lo recomiendo muchísimo, este Museo de Huesca, que tiene cosas de arqueología y cosas de pintura que merecen mucho la pena. Entre otras, el famoso cuadro de la campana de Huesca y visitando un poquito las murallas de Huesca, el centro, la Plaza Mayor, o sea, merece un poquito dar una vuelta por Huesca y su centro histórico. Luego al día siguiente visitamos la Catedral de Huesca, nos la enseñaron por dentro, nos hicieron una especie de tour también por la ciudad con un guía. Y bueno, la catedral no es de mis catedrales favoritas, pero para no ser una catedral es más un estilo, eso, de la época aragonesa y todo ello, así que me gusta bastante. Hay que ver distintos estilos de arquitectura y me gustó bastante. Luego también fuimos al Valle de Tena, donde fuimos eso, la estación de Formigal, que todos conocéis, esa zona entre Francia y España, pero esta vez en la zona aragonesa. Luego también el Valle de Hecho y Anso, toda la zona de Jaca, todo lo que visitamos, o sea, visitamos un montón de pueblecitos de naturaleza. Jaca también tiene una catedral, tiene un centro histórico muy bonito para visitar. Visitamos la catedral con guía. Y eso se te hace corto, también el Valle de Hecho y Ansó, todo ello, que nos enseñan los pueblecitos, todo lo que hay. Bueno, te enseñan muchas veces muchas ciudades, pero claro, como ya suelo decir, es viaje organizado, entonces lo ves un poco ahí a la carrera. Entonces, también lo que vimos ya se acabó nuestra visita, ya se acabó el último día y ya lo último que vimos prácticamente fue volver a Madrid y de camino nos pararon en Zaragoza y en Zaragoza que mi madre no conocía, pues le enseñé lo típico, la Basílica del Pilar y también el Teatro Romano de Zaragoza y esas cosas que mucha gente pasa por Zaragoza y no sabe que tiene bajo las catacumbas un montón de cositas, el foro romano y todo ello que es espectacular. Y eso, unas vacaciones por los Pirineos en la que, sobre todo eso, fresquito, era un verano súper caluroso en Madrid y de huir de ese verano ultra caluroso a los Pirineos, el primero el Valle de Arán y luego la zona de los Pirineos aragoneses. A ver, a mí básicamente me gustó casi más el Pirineo del Valle de Arán porque era una zona en que veías más montaña, más naturaleza y sobre todo en el hotel veías más montaña y naturaleza. Luego sí, luego en Huesca te movías y veías y nos llevaron a muchos pueblecitos y sitios que merecían mucho la pena. Y comimos en un par de restaurantes que, madre mía, en Aragón me encantaron, ¿eh? La comida típica que nos ponían en estos típicos pueblos aragoneses. Así que os- lo típico que se suele decir, playa, montaña. Pues yo os, 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 os invito a que visitéis la montaña, que hay muy buenos sitios de montaña por toda España, merece muchísimo la pena. Así que espero que os haya gustado. Con este podcast de mis vacaciones de hace 2 años prácticamente. Nos vamos de vacaciones el podcast. Tendréis en breve un podcast ahí que llamo yo especial, despidiendo la temporada. Así que nos vemos y adiós.